Clase 3 de teóricas, Next Generation Sequencing, que otra vez es un tema que en realidad no es algo súper especial de la biología computacional o bioinformática. Sí, pero lo tenemos porque la parte de secuencias es súper importante. Bueno, supongamos que ustedes tienen algo de conocimiento de química biológica, algo de biología molecular, ¿sí? Y en base a esto podemos introducir un poco la secuenciación de ADN, la tecnología Next Generation Sequencing, y mientras tanto vamos a elaborar un poco sobre estrategia, ¿sí? Entonces no es solamente para que sepan, bueno, unas secuencias se hacen así, también hay que saber cómo es en la práctica, cómo lo puedes usar, ¿sí? Cosas como cómo tienen que pensar en librerías, multiplexing, todas estas cosas. Y vamos a ver un poco va a también estar en teórica 6, predicción de genes, que en realidad hay muchas formas de secuenciar. Bien, bueno, está escrito en capítulos 3 a 5 del libro. Y esto incluye, por ejemplo, ensamblaje, que está muy breve acá y está un poquito más elaborado en el libro. Bien, a ver, sí. Bueno, contenidos, un poco panorama histórica. Quizás algunos suena a términos como ESTs, Contigs. Quizás alguna vez escucharon algo como que hay una estrategia jerárquica y también se puede usar una estrategia shotgun. Vamos a hablar de este. Pirate sequencing. Después de Pirate sequencing, eh, vamos a hacer un intermezzo un poco. Vamos a hablar sobre ensamblaje. Hay que hacer algo con las secuencias, ¿no? Seguimos con pair and sequencing. Third generation. Sí, entonces Pirate sequencing en realidad es el second generation sequencing. Third generation es whole strand sequencing. Que es más que nada lo que estamos usando más y más en estos días. Por otro lado, otra parte al final, más que nada, vamos a mirar a varios tipos de sequencing. Exome, ChIP-seq, bueno, variaciones como en precipitación. Un poco sobre aplicaciones y un poco sobre aspectos éticos. Viene con algunos videos, creo que les voy a mostrar uno acá. Los demás lo pueden mirar por separado y se pueden clicar también en los PDF, debería funcionar. Bien, aquí está la organización del curso, más o menos teórico, y empezamos con, pensando que estamos haciendo un proyecto de secuenciación genómica, y empezamos con secuenciación, y luego vamos a ver las otras cosas, ¿ok? Bien, bueno, histórica. ¿Con qué empezamos? No empezamos con ADN, empezamos con proteína, pero es algo que viene sencillamente de este conocimiento en esta época. Estaban pensando que las proteínas hacen todo y que de aquí lo que necesitamos es saber la secuencia de las proteínas, no tanto de las ADN. Sí, pero bueno, químicamente es posible, pero no es muy eficiente, por lo cual después de algunos años lo dejaron, más que nada porque identificamos algunos métodos para secuenciar de ARN que son mucho más simples. ¿Por qué son simples? Bueno, por el carácter doble hebra de ARN. Entonces podemos usar un molde y, por ejemplo, usando polimerasas y seguir el proceso de la extensión. ¿Sí? Bueno, el primer método es una mezcla de métodos. Es el método de Sanger o Maxim Gilberts, que es D-deoxysequencing. ¿Sí? Entonces tenemos un ADN que es simple hebra, tenemos un cebador que corresponde en algún punto con este ADN, y este cebador lo que podemos hacer es elongar. Y en el proceso de elongación lo hacemos con DNTPs, pero agregamos DDNTPs, que son dideoxy, por lo cual una vez que se incorpora un dideoxy NTP, no podemos elongar más. Bueno, entonces eso significa que vamos a tener productos que no pueden ser más largas. Aplicamos algún molécula isotópico y con radioactivo podemos medirlo. Lo separamos en un gel, en esta época
geles de policlidamidas bastante grandes. Y era posible obtener una separación hasta más o menos 700 pares de base. Yo lo tengo hecho para mi tesina y era posible realmente, pero tenía que correr la misma reacción 2 veces y corrimos la primera 2 horas y la segunda lo queremos 4 horas, ¿sí? Para tener 2 tipos de separación. Bueno, luego cambiamos el reactivo, el isótopo, por algo fluorescente que tenía ya directamente como gran ventaja que no era necesario usar 4 calles para una reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí sencillamente usamos 4 fluorescentes. Luego de y este es mucho más importante, es que cambiamos desde gel de policlidamida hacia un sistema con capilares. Bueno, con los capilares sencillamente se puede usar de nuevo, por lo cual era mucho más fácil de manejar, ¿sí? Bueno, basado en arrancaron algunos laboratorios en una forma para secuenciar más o menos aleatorio, ¿sí? Bueno, no totalmente aleatorio y un poco con la idea de que, bueno, ¿qué es lo que queremos saber? El interés nuestro sigue siendo en proteína, por lo cual vamos a mirar a cDNA libraries. Bueno, ahí es de donde vienen los Expressed Sequence Tags. Inicialmente el interés principal era más que nada expresión. Quiero saber cuáles son los genes que se expresan bajo estas condiciones, ¿sí? Bueno, por eso se puede agregar un tag a la librería y sencillamente secuenciar todo lo que hay. Bueno, lo que resultó de es que había muchas secuencias parciales. Vamos a ver perfectamente cómo funciona Bueno, como es, empezamos con ARN mensajero, hacemos con reversa transcriptase una ARN copia, vamos a ligar adaptadores, tenemos una librería de ARN copia que se puede usar con biología molecular para multiplicar, etcétera, etcétera, y lo podemos secuenciar. Pero ¿qué pasó en el proceso más que nada de generar el ARN copia? Acá está mostrado lo típico que es eucariota con un poli A. Sí, tenemos una reversa transcriptada, acá mostrada en rojo. Y lo que pasa es que esta enzima no estaba bien pegada a la ARN. Entonces, a veces sencillamente se caía, ¿sí? Aquí indicado con esta flecha, ¿sí? Puede pasar acá, ta. Y resulta en que vamos a tener cDNAs de varios tipos, de varios tamaños. Bien, bueno, ese va a ser importante. ¿Por qué va a ser importante? Bueno, eso significa, si vamos a secuenciar sin pensar, ¿cómo funciona? Ok, entonces era una ARN copia y luego generamos un adaptador, hacemos un PCR, tenemos una ARN doble copia, eso lo vamos a subclonar en un vector, por lo cual vamos a secuenciar se puede secuenciar desde 2 lados en el multiple cloning site, ¿sí? Por ejemplo, usando el servidor de T3 o el servidor de T7. Pero bueno, dado que había fragmentos cortos y fragmentos largos, puedes tener secuencias diferentes, ¿sí? Porque en los mensajeros, supongamos que hay uno que es de 200, se puede secuenciar hasta 700 par de bases. Pero si es de 2 kilos, necesitas por lo menos 3 secuencias para tener una secuencia contigua. Bueno, con estos parciales, que es un resultado casi normal, casi inherente del proceso de la transcriptasa reversa, en general lo que se podría hacer eran, con lo que solapaba, ISTs con contigs, secuencias contiguas, y también se llama unigenes. Bueno, unigen es un poco diferente, unigen sencillamente es única, ¿no? Un unigen también puede ser de un solo read. Bueno, me parece que eso está bastante claro. Y era importante más que nada en el desarrollo de nuestro pensamiento. Es importante que podemos usar contigs, porque los contigs, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en base de secuencias que solapan. Bueno, eso también lo vamos a aplicar cuando vamos a secuenciar genomas completos.
Bueno, ¿cómo lo podemos hacer un genoma completo? Bueno, como ya lo indiqué al inicio, puede ser por una estrategia jerárquica o puede ser por shotgun. Empezamos con jerárquica, luego vamos por shotgun y vamos a ver que en general usamos shotgun, aunque ahora en día otra vez estamos volviendo un poco a la parte jerárquica, más que nada en Argentina. Ok, tenemos por ejemplo humano, ¿sí? Entonces tenemos algunos cromosomas. Lo que se puede hacer es de cada cromosoma con biología celular construir líneas somáticas que contiene una cromosoma. No sé cómo funciona, es algo de biología celular. Aparentemente es algo que se puede hacer. Bueno, desde lo que se puede hacer es construir una librería de BACs. BACs significa Bacterial Artificial Chromosome, que son más chiquititas, ¿sí? Pero todavía son bastante grandes, no sé de cuántos bases tienen. ¿Sí? Bueno, con estos BACs, eso otra vez es una librería. ¿Sí? Pero es una librería, tenemos una librería de cromosomo 1, una librería de cromosomo 2, una librería de cromosomo 3. Ok, eso significa que esta información que vamos a obtener no se mezcla. Esa es la gran ventaja. Bueno, con estos bugs lo que vamos a hacer, y ahora lo voy a hacer como en resumen, en las próximas voy a explicar cómo funciona, porque tiene un truco. Vamos a hacer back-end sequencing de todos los bugs. Y como es el backend, bueno, otra vez es como un plasma, es circular. Entonces lo que se puede hacer es secuenciar los dos lados. Y ahí está secuenciando los backends. La parte en el medio, que puede ser no sé cuántos kilobases, este no. Bueno, ese sí lo vamos a hacer, vamos a secuenciar por completo algunos bugs. ¿Cuántos bugs? Bueno, por ejemplo, acá tengo puesto 2 por. ¿Sí? 2x se pronuncia como 2 por. ¿Qué significa 2 por? 2 por significa, supongamos que tenemos un bicho con un genoma de una terabase. Vamos a secuenciar 2 terabases en este caso. 2 por 2 veces el tamaño del genoma. Bueno, secuenciamos 2 veces, eso significa que es una cierta cantidad de bugs. Vamos a combinar las secuencias de bugs con las secuencias de backends y de aquí vamos a adelantar. Ahí va. ¿Sí? Arriba, la línea negra es, por ejemplo, cromosoma 1, que le vamos a subclonar en bugs y vamos a secuenciar, por ejemplo, 1 por. Bueno, lo que está secuenciado está puesto en la segunda línea. ¿Sí? Hay algunos bugs puestos y además lo que tienen es que tienen estos backends, ¿sí? Con otro color, con rojo o púrpura. Esos son los backends. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos un montón de bugs adicionales. Lo que no tenemos, porque hay varios bugs que solapan o bugs que están presentes 2 veces, es que con un por no podemos cerrar el genoma. Bueno, ahí es lo que vamos a hacer una búsqueda con nuestras secuencias de los bugs. Vamos a buscar los bugs adicionales por los backends. ¿Cuáles son los bugs que tenemos que secuenciar para aumentar nuestra información? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, ahora está puesto en la cuarta línea, pusimos los bugs, desde los bugs adicionales, que solapan con los primeros reads. Nos secuenciamos, ampliamos la información y esto lo repetimos hasta que no hay más bugs o si tenemos cerrado la secuencia por completa. Bueno, esa es la secuenciación jerárquica y usando los trucos de backend. Bueno, está puesto también ahí a la derecha arriba, jerárquica, ¿sí? Entonces, clone genomes, all the genome segments, yo lo puse por primeramente, cromosomas, bugs, jerárquica, ¿ok? La otra es shotgun, es sencillamente sin pensar, sacamos toda la ADN humana, lo ponemos en un Eppendorf, Vortex, extraer ADN genómica, romper, secuenciar y combinar todas las secuencias mediante el algoritmo. Ahora tenemos todo más claro, entonces el algoritmo debería ser más fuerte, mejor, más rápido. Bueno, pensando, ¿de qué vamos a usar? Bueno, quizás ese va a ser un poco contra tu intuición, pero shotgun es mejor.
Tiene sus cosas, a veces jerárquico te ayuda, pero en general shotgun es mejor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, sencillamente de la práctica, ¿sí? Y la práctica venía más que nada desde el Human Genome Project. Bueno, ese fue uno de los primeros proyectos para secuenciar genomas completas, eh, financiado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia y China. Gastaron 3 millones de dólares. Arrancaron en el año 90 y terminaron un first draft, ¿sí? Entonces no es la perfecta, el 15 de febrero en 2001. Bien, bueno, un empleado de este Union Project era Craig Venter, que ahora es el director de Celera Genomics y tiene muchas más cosas interesantes hechas. Por ejemplo, es el inventor de metagenómica. Y él dijo en algún punto, pero este tarda demasiado y mucho trabajo. Yo lo quiero hacer shotgun. El tipo arrancó a buscar plata comercial, puso Celera Genomics y arrancó en secuenciar en el año 1998, 8 años más tarde, con 300 millones de dólares. Y publicó su secuencia el 16 de febrero de 2001. Y eso obviamente fue arreglado exactamente la fecha, no es coincidencia. Bueno, el proyecto público fue el primero, pero debería ser claro que el Shotgun y Venter ganaron, ¿sí? Casi 4 veces más rápido y 10 veces más barato. ¿Cómo puede ser? Bueno, no tenés que hacer nada manual, ¿sí? Y lo que es muy importante es que el trabajo manual es caro, ¿sí? Y todo lo que podemos automatizar es barato. Por eso preferimos hacer shotgun. Ok. Igual este fue todo hecho con Didioxy. Bien, vamos con pyrosequencing. ¿Qué es pyrosequencing? Voy a explicar cómo funciona y arranco con indicando un hecho que la idea de pyrosequencing es muy viejo, ¿sí? Creo que ya tenemos 30 o 40 años que sabemos que este debería ser una posible forma de secuenciar. Solo lo estamos aplicando desde unos 20 años. Bueno, es otra forma de secuenciación por síntesis. Luego vamos a ver que hay otras formas de secuenciar. Es secuenciación por síntesis, como también Didioxy. Y si lo vamos a mirar, entonces eso significa, bueno, tenemos que incorporar un DNTP. Sí, y cada incorporación de un DNTP, acá puse X porque está así en la imagen, genera un pirofosfato. Y si agregamos una enzima que se llama ATP sufrilasa, con la PPI podemos generar ATP. Obviamente hay que generar también AMP o algo así. Sí, XMP para generar ATP. Bueno, esta ATP lo que podemos hacer es usarlo para generar luciferasa. ¿Ok? Bueno, ahí viene con un video. Vamos a ver si arranca. Bueno, el problema es que tiene un add. Solo unos 2 minutos.
el fondo, o sea, hay una escala. Bien. Este lo cerramos. Cierra automáticamente. Volvemos acá. Bueno, espero que entiendan directamente qué será el problema. La teoría, la práctica ya es vieja, pero entonces el problema es cómo lo podemos detectar. ¿Sí? Porque si tenemos una ATP, una molécula de ARN, ese no lo podemos detectar la luz. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, para usar esta idea, lo que se requería en este momento era técnica. Técnica o más que nada, tecnología. Bueno, este fue publicado, no me recuerdo el año, por primera vez por otra vez una empresa, 454 Sequencing. eh, y funciona así: vamos a romper la ARN, vamos a ligar adaptadores, vamos a vincular a un talón, capturar una mezcla de PCR en aceite, amplificar, desnaturalizar y hacer pyrosequencing. El truco, ¿no? El pyrosequencing ya sabemos cómo funciona. El truco está obviamente en 3, 4 y 5, ¿sí? ¿Qué es importante? Tenemos que pensar en placas, ¿sí? Son placas multiwell. Pero el well, estos son chiquititas. 44 micrómetros en diámetro, son 55 de altura. De aquí que tienen un volumen de 75 picolitros. ¿Sí? Y tenemos bueno, 1.6 millones de huecos por placa. Entonces, eso significa que puedes secuenciar una gran cantidad y en un volumen pequeño, lo cual significa que relativamente va a ser barato, ¿sí? El pyrosequencing es caro porque necesitamos sulfrilasa, necesitamos XMP, necesitamos un montón de cosas, pero igual, porque el volumen es bajo, la cantidad de estos compuestos, enzimas y todo, va a ser pequeño. Bueno, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que tenemos que terminar al final con cada hueco para leer que tiene originalmente solamente una molécula de ARN. Ahí está el truco. ¿Cómo lo podemos obtener? Bueno, eso es lo que requiere, es una tecnología de dilución. Bueno, ¿cómo funciona? Una ARN por talón. La verdad es que no sé cómo lo hacen. Ni idea. Pero seguramente que es algún truco. Un talón por gota, ese sí lo entiendo, ¿sí? Porque por eso están usando una mezcla de aceite y una solución acuosa, que luego pueden poner todas las enzimas y DNTP que necesitan. Y lo que tenés que hacer, tenés que usar alguna frecuencia para que te genera gotas de agua que son tan pequeñas que sencillamente no puede entrar más que un talón. Y bueno, de aquí vamos a separar por lo menos los talones. Cada talón tiene un solo ARN, listo. Bueno, luego lo que vamos a hacer es poner un talón por hueco y vamos a hacer PCR. ¿Sí? Nos vamos a amplificar. Y ahora sí, después de la amplificación, tenemos tanto material que no vamos a tener una ATP, no, en cada ciclo vamos a tener varios ATP porque son exactamente las mismas ARNs. Y eso significa que generamos suficiente luz. Ahora voy a volver a lo que dijo. Fíjense que en el fondo hay como una escala. Y eso es importante. ¿Sí? Porque lo que tenemos que hacer es que tenemos que normalizar la señal. A veces es un nucleótido que se incorpora, a veces son 2, 3, 4, puede ser, no sé, hasta 8. ¿Sí? Y este genera otras señales. Bueno, por eso lo que tenemos que hacer es normalizar. Otro factor que es importante es que la eficiencia de la PCR no es igual en todos los huecos, ¿sí? Depende de varios factores, por ejemplo, la longitud de la molécula, por ejemplo, ¿sí? Bueno, por eso cada molécula arranca, el PCR arranca con un tag. Y el tag en este caso está puesto como TCAG. Bueno, entonces, una vez que vamos a secuenciar, arrancamos con un cierto señal de T, un cierto señal de A, de C, y un cierto señal de A y un cierto señal de G.
ojo, en este ejemplo, la señal de G ya es 2 veces más alto que la señal de TCA. ¿Qué significa? Bueno, significa que sencillamente el primer nucleótido de la secuencia a secuenciar debería ser una G, porque sencillamente en esta instancia me muestra que tengo incorporados 2G. Bueno, ahí sí se puede leer. Luego viene, parece 6, 6.3, 6.3 T's, entonces son 6 T's probablemente. Luego vienen 2 A's, bueno, etc. Así se produce la secuencia. Normalización de la señal. Eso también es algo que es bastante importante en la bioinformática. ¿Por qué? Porque es algo que es siempre cuantitativo. 2G. Bien. Ok, aquí vamos al ensamblaje. Y porque ahora van a saber, bueno, vamos a tener un montón de secuencias, es shotgun, entonces, ¿cómo lo voy a armar? Así una secuencia contigua, con las ideas, y ya sabemos cómo lo hicimos con los ISTs, ahora lo tenemos que hacer con una cantidad de información mucho, mucho más amplio. Bueno, pues acá está puesto en una figura, acá tenemos todos los reads, ¿sí? Y lo que pasa con los reads es que a veces solapan en la misma forma que solapaba, por ejemplo, un backend con un back. Bueno, y si ese solapa es suficientemente fuerte, podemos decir, bueno, eso podría ser una combinación original de la cromosoma. Pero ¿cómo funciona este? Funciona de una forma que en realidad este no funciona con 100% identidad. ¿Sí? Hay un cierto posibilidad de error y todo, que de aquí lo que solapa podría tener una identidad un poquito más bajo, también pensando en repeticiones, etcétera, etcétera. Bueno, esto resulta en que no es que hay una posible solapa, one possible overlap, en general hay varios, de lo cual una es la correcta. Bueno, si lo vamos a aproximar desde la lógica, corresponde a un Hamiltonian path. Esto puedes comparar con lo que hablamos en la primera clase o la segunda clase, The Traveling Salesman. ¿Sí? Ese es un Hamiltonian path. Bueno, acá se puede hacer un clic. Hacemos. Y te abre la página de Wikipedia que te explica Hamilton Path. Hay varios puestos en varias clases. A veces me recuerdo, a veces no, pero está, se puede ver. Bien, NP problem significa que por ahora el algoritmo va a ser polinomial. Eso significa muy costoso. Bien. Ahora vamos a algo un poquito más nuevo, que es por ejemplo lo que aplica al programa Velvet y lo que aplica se llama de Bruin Graphs. Sí, de Bruin es de Países Bajos, neerlandés. Y acá vamos a hacer algo que está contra intuitivo. Supongamos que tenemos una secuencia de 200 pares de bases. ¿Vamos a usar este directamente? No. Lo vamos a dividir en pedazos más chiquititos. Y eso es lo que vamos a usar. En este ejemplo, en esta explicación, está puesto como 4. No es 4 lo que están usando. Lo puedes indicar también al algoritmo. No sé exactamente cómo. Es solamente para mostrar la idea. Entonces, acá lo que tengo es una secuencia, acá en verde, y acá tengo todas las secuencias obtenidas. Puede ser de partes más grandes, más chiquititas, no importa. Y lo que voy a hacer ahora, voy a hacer lo mismo, solapa, pero ahora sí, tengo que exigir 100% de identidad. Y en este caso, en este ejemplo, arrancamos con k-tuples, con K4. Palabras que tienen 4 tuples. Y lo que solapa son 3. Arrancamos con, por ejemplo, ahí a la izquierda, AATG. Luego termina con ATG. Entonces, eso lo podemos solapar con cualquier secuencia de 4 que tiene ATG. Por ejemplo, ATGC, pero aparentemente en la mezcla también identificamos ATGA. Eso es importante, lo vamos a entender más tarde. Bueno, seguimos.
tenemos una ATGC, significa que ahora vamos a ampliar con TGC. Aparentemente hay dos, TGCC y TGCCT. Dale, seguimos. Seguimos primero con este TGCCT. Bueno, aparentemente en la mezcla no hay una secuencia de GCT algo, por lo cual acá se termina. Bueno, y que probablemente está indicando que ese es un cul-de-sac, que probablemente es algo erróneo. Lo dejamos para la próxima ciclo, porque son varios ciclos que usan. Bueno, la otra es TGCC, y con TGCC encontramos GCCG, CCGT, CGT, etcétera, etcétera. Y en algunos puntos otra vez hay varias bifurcaciones, ¿sí? Bueno, entonces este te genera, desde este, ya una imagen un poquito más simple, y aquí ya estamos generando nuestra secuencia. No es con 4 otra vez, no sé exactamente cómo es, creo que es algo flexible, será en el orden de bueno, quizás 12, ¿sí? y que necesitas por lo menos 10 con 100% de identidad. Bueno, ensambla short reads usando the Brine Graphs, ese es un the Brine Graph. Cada keymer se representa como un nodo y se junta el nodo cuando se lo k menos 1 caracteres y simplifica. Bueno, hay muchos keymers, ¿sí? Pero eso no importa, lo vamos a colapsar. Y aquí se entiende que había varias líneas, ¿sí? Porque, por ejemplo, la primera puede resultar en una secuencia y la segunda puede resultar en otra secuencia. Eso significa que la primera key tuple, AATG, es realmente presente 2 veces en nuestra muestra secuenciada. Entonces se puede sencillamente hacer un chop, 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 chop en pedazos chiquititos, colapsar, significa AATG cuántas veces, no me importa, pero lo puede pegar, lo puede vincular 2 veces, por lo cual probablemente está presente en 2 subsecuencias de la secuencia original. Bueno, la diferencia en qué está, la diferencia está que la mayoría de los nodos, no todos, tienen un solo edge externo, por lo cual el problema no es más hamiltoniano, el problema ahora se llama euleriano. No con los nodos que tienen más que un edge, pero los que tienen solo un edge, el problema está mucho más simple. Seguimos con estos hasta que no podemos más y luego quizás que tenemos que hacer una parte de una forma hamiltonia, pero la gran parte lo podemos hacer usando un Euler path que en lugar de ser polinomial con n es exponencial con n. Bueno, un detalle que sí es importante, el n obviamente es mucho más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque chopeamos, ¿sí? Dividimos en las secuencias que tenemos. Eso es todo lo que voy a hablar sobre ensamblaje. ¿Hay más? Sí, hay mucho más. ¿Sí? El año pasado estaba editando un curso de evolución y filogenia en la Universidad de Rafaela en Santa Fe, donde invitado por un investigador profesor, que es una carrera nueva de bioinformática, y él está trabajando en secuenciación. Entonces, él tenía en su curso de algoritmos, tenía 3 clases sobre ensamblaje. Y bueno, ese tema de él, yo trabajé en proteína. Pero eso es suficiente para ustedes para que sepan un poco. No creo que muchos de ustedes realmente tienen que hacer ensamblaje. Si lo tienen que hacer, hay que crear papers y buscar personas que hicieron ensamblaje. Pero es lo mismo con cualquier cosa. Bien, volvemos a secuenciación. Ya estamos más o menos a la mitad. ¿Cuál es el gran problema de secuenciar? Hay varios problemas. Hay, por ejemplo, hay pedazos de ADN que tienen un muy alto porcentaje GC, que con muchas técnicas genera compresión. ¿Sí? Significa que no puedes leer bien la secuencia, pero mucho más importante son las repeticiones. Hay una cantidad de repeticiones en el ADN, es impresionante. Acá puse algunos mini satélites, cines, transposones. Realmente depende un poco del bicho, pero hay muchos. Bueno, y de aquí voy a la segunda solución que pusieron para pyrosequencing, que fue más o menos en la misma época, y este fue por un grupo científico, sí, de una universidad.
El grupo de George Church. George Church también, como Craig Venter, es una grande. George Church ahora está en biología sintética. O biología de sistemas, sí. Accurate Whole Genome Sequencing Using Reversible Terminator Chemistry. Acá está el link para hacerlo. Bueno, empezamos con BCID. Bueno, lo que tiene en común con 454 obviamente es el Emulsion PCR. Entonces estaban aplicando la misma idea para diluir en alguna forma que se puede generar. Luego el enrichment and monolayering también es algo con PCR y cycles of sequencing y 4-core imaging. Lo hicieron diferente, lo hicieron con una placa microscópica, con una microscopía. ¿Sí? Bueno, fue hecho dentro de una universidad, entonces la tecnología que tenían era bastante diferente. Pero el truco lindo adicional que tiene está en A. Y vamos a hablar de este, porque ese es un truco súper interesante. Lo que hicieron fue generar una librería con fragmentos de ARN de más o menos 1 kilobase. Bueno, agregaron un linker, un universal linker, que tenía 2 sitios de digestión de la enzima MME1. Eso es una enzima rarísima. ¿Y por qué? Bueno, acá, por ejemplo, está codificado, podemos decir, en el linker. Acá es el sitio de esta enzima de restricción que restringe, ¿sí? Donde realmente la digestión ocurre acá, donde normalmente estamos usados en EKR1, que el sitio de restricción es el sitio de digestión. En este caso es diferente, lo cual resulta en este. Y entonces tenemos el Universal Linker y tenemos per Genomic Tag. Generamos otros linkers y vamos a secuenciar ¿qué? Vamos a secuenciar desde este lado y vamos a secuenciar desde este lado. ¿En qué resulta? Resulta en que tenemos 2 secuencias a más o menos 1 kilobase de distancia. ¿Por qué eso será importante? Bueno, tiene que ver con repeticiones. Supongamos que este pedacito es un pedacito de ARN repetitivo y este no. Significa que con nuestro algoritmo de ensamblaje podemos ubicar este, y para que podamos ubicar este en una forma perfecta, podemos ubicar este más o menos, sabemos más o menos que está a 1 kilobase y no en otra cromosoma, ¿sí? O en la otra punta de la misma cromosoma. Eso es lo importante. Y eso se llama Paired Genomic Tags. Y eso fue luego desarrollado por Illumina. En una forma muy diferente. Otra tecnología. Bueno, otra vez vamos a fragmentizar ARN genómica y vamos a ligar adaptadores. Esa es otra cosa que no sé cómo lo hicieron. Sí, dicen que es realmente randomly fragmented. Yo no entiendo cómo pueden agregar un adaptador a un lado y otro adaptador a otro lado, pero aparentemente es posible. Son trucos, qué sé yo. Bueno, ARN doble hebra. Aumentamos la temperatura, vamos a tener ARN simple hebra y eso lo vamos a hibridar con una placa que tiene las mismas secuencias en oligo, en cebador. ¿Sí? Bueno, desde este se puede ver, por ejemplo, acá hay uno que está pegado, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Y en todos los demás hay muchos más cebadores, pero todavía no está pegado. Bueno, lo que vamos a hacer luego es lo que ellos llaman bridge amplification. ¿Sí? Entonces lo van a dejar con una temperatura para hibridar en base de obviamente la secuencia del oligo, ¿sí? Para que puedan hibridar. Una vez que tenemos este híbrido, podemos hacer un PCR. Aumentamos la temperatura, bajamos la temperatura, otra vez pueden hibridar, etcétera, etcétera. Y que resulta en que vamos a tener islas, aquí están usando la palabra clusters, donde había una molécula pegada, ahora está todo amplificado. Y bueno, esa es una forma diferente de amplificar el material. Bueno, ahora vamos a secuenciar. ¿Cómo secuenciamos? Bueno, secuenciamos sencillamente lo que vamos a hacer es vamos a, creo que son los spots,
Entonces son todos específicos. Y nos vamos a secuenciar con un oligo. Entonces otra vez aumentamos la temperatura, perdemos uno, etcétera, etcétera. Bueno, aquí estamos. En realidad no. En realidad, ese yo lo saqué de un folder viejo de Illumina. Acá no muestra una cosa que es súper importante y que resulta otra vez en paired end. Hace una digestión. Y hay dos enzimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los dos lados hay un adaptador diferente, con un sitio de restricción diferente. ¿Sí? Entonces, en la primera, al final, después de la PCR, tenemos en algún clúster, tenemos dos tipos de ARN. Uno que están pegados por el adaptador 1, otros que están pegados por el adaptador 2. Y si vamos a secuenciar directamente, vamos a secuenciar las dos cosas. Bueno, se puede tener una especificidad usando el servidor que corresponde. Pero luego lo que necesitamos es el otro. Bueno, eso es como lo decimos. Después de la secuenciación, hacemos una vuelta más de PCR. Vamos a hacer una digestión con la otra enzima y vamos a secuenciar desde el otro lado. Y que de aquí también tenemos paired end. Bueno, esa es la base de lo que está usando ahora en día Illumina. Bien. Intermezzo, bueno, es un diapo nada más. John Torrent. Basar en liberación de un protón. ¿Y qué significa? Bueno, tenés que medir con un pHímetro. Bueno, no es un pHímetro que está en el pasillo del laboratorio, pero lo que está claro, aunque va a ser un aparato un poquito más caro, que eso es una tecnología bastante barato. ¿Sí? Se ve también que el aparato es chiquitito y tiene sus ventajas y vamos a ver un ejemplo donde lo usaron. Ahora en día creo que no lo usan mucho más. Entonces aquí vamos a whole strand sequencing. Había más formas de secuenciar, pero no las voy a explicar porque no lo están usando más. Vamos a third generation sequencing, que también se llama whole strand sequencing. Entonces en lugar de hacer secuencias chiquititas, vamos a hacer grandes. Y ese fue, arrancaron con Oxford Nanopore Technologies. Y acá está puesto cómo funciona. Tenemos un nanopore. ¿Sí? Un pore es un hueco donde puede entrar supuestamente un ARN. Y acá está puesto el nanopore que consiste de alguna proteína. Y acá tenemos arriba una helicasa. ¿Qué hace la helicasa? Hace el double-stranded DNA, hace simple. Y ese simple corre por el nanopore. Y cada vez que pasa un nucleótido, eso genera una disturbancia en el corriente, porque acá tenemos un campo eléctrico, en el corriente que está funcionando sobre la membrana. Y ese aparentemente es específico, no solamente para el nucleótido, pero también es súper específico para que se pueda secuenciar de una forma directa ARN. Entonces, este no es por síntesis, es sencillamente por pasar por el nanopore. Otra película corta. Son realmente los que venden, pueden ser tan chiquititos. Se pueden usar en el campo.
Bueno, ese sí lo tengo que cerrar, creo. Sí, porque es en YouTube. Bien. Ok, Nanopore. Bueno, el video muestra algunos detalles interesantes sobre el tethering y también puedes entender que en un run puedes hacer una secuencia de una molécula muy larga, pero también puede ser que entran varias, por ejemplo, una librería de ARN copia o ARN. Otra empresa, Pacific Biosciences, PacBio, y ellos están usando lo que ellos llaman Smart Technology. Y eso funciona con un Zero Waveguide. Vamos a ver qué es un Zero Waveguide. An optical waveguide that guides light or energy into a volume that is small in all dimensions compared to the wavelength of the length of the light. Entonces, lo que estamos usando acá es estamos usando un poco algunas características de la cuántica mecánica que resultan en que tenemos un hueco tan pequeño que la luz que sale solamente puede salir en una dirección, en muy pocas palabras, ¿sí? Esa es la función del Zero Mode Waveguide. No solamente resulta en que vamos a tener un volumen muy pequeño, pero también genera en que podemos tener un control muy alto sobre la señal que debería salir. Esa es otra ventaja que tiene el Zero Mode Waveguide. Entonces ahora estamos hablando de un septolitro. No sé, no sabía que existe septolitro. Pero bueno. Lo que es caro de este es que, dado que aunque es muy pequeño, no contiene amplificación, como tampoco el nanopore, pero aparentemente eso lo que requiere es un fluoróforo, lo cual lo hace un poquito más caro. Bueno, acá tenemos otro video. Ese video es de 11 minutos. No es solamente de Smart, también es de Nanopore. Y realmente sugiero que lo van a mirar porque es como una recapitulación de Third Generation Sequencing explicado por otro tipo. Y un tipo que sabe más del tema que yo. Bueno, eso es medio un chiste. A mí nunca me gustó la terminología Next Generation, porque Next Generation en realidad es la próxima, que todavía no está. Entonces Next Generation Sequencing será de la corta generación. ¿Sí? Bueno, creo que los trekkies lo entienden. Vamos a ver un poco de costo. Acá encontré un paper en el 2012, algo más nuevo, un paper dedicado no hay, pero tengo alguna información. Hay dos tipos de costo, ¿sí? Tenemos el costo del instrumento. Sí, en este ejemplo, a Ion Torrent, ¿sí? La pH es baratísimo, $80,000, ¿sí? El más caro en este es el PacBio, más o menos el mismo precio que el Illumina HiSec. Pero bueno, ¿qué ventaja tienen? Illumina HiSec, ¿sí? Sequencing cost per gigabase, $41. ¿Sí? En lugar de, por ejemplo, el PacBio sigue siendo caro, 2.000. Ion Torrent, 1.000. ¿Sí? Illumina, 500. Bueno, son datos viejos. Ahora, por ejemplo, PacBio está mucho más barato. Y además acá también hay, por ejemplo, datos de performance. Ahora en día PacBio es mucho más confiable. Bueno, esos son datos que encontré este año buscando en internet. Illumina Sequencing dicen que más o menos para la preparación de la librería sale más o menos entre 50 y $200 por muestra. El coste de secuenciar está en 180, ¿sí? Bueno, el sequencer, la más grande ahora en día, la NovaSeq, sale más o menos $1.000.000. Nanopore Library Preparation es un poquito más barato, 50 a 100. Sequencing cost, más caro, 500, pero no tanto, 500 a 180 no es tanto. Y bueno, el Nanopore Sequencer es más chiquitito, el Mini Ion, no el Minion, el Mini Ion sale más o menos 1.000 y este $1.000 ya incluye flow cells y un kit, por lo cual ya puedes más o menos empezar a secuenciar. Soy muy a favor de Nanopore Sequencing porque es mucho más barato y lo hace posible
para nosotros en Argentina podemos secuenciar, pero viene con muchos problemas. Lo están presentando como algo súper simple y no es simple. Y, por ejemplo, necesitas varias kits, necesitas ARN de muy alta calidad. Dicen que hay gente que lo hace en el campo. Nosotros tenemos que buscar por todo Mar del Plata cómo podemos medir el ADN, si es de suficiente calidad para secuenciar. Bueno, aparentemente hay grupos que pueden hacer una purificación de ADN en los Andes. Nosotros en el laboratorio nos cuesta. Biopack, más o menos el mismo precio para Library Sequencing Cost. Ahora en día, ¿ves? Es 180 por muestra voor high throughput sequencing. Y ellos tienen también el NovaSeq 6000, que más o menos es $1 millón, y el MySeq está más o menos a $50,000. Es para que tienen una idea. Hay más. La novedad es que están empezando con Protein Sequencing con Nanopore. Esa es la próxima. Bien, 36 de 46. Nos faltan 11 diapos. Aplicar libraries. Vamos a volver a la jerárquica. ¿Por qué? Bueno, más que nada porque, por ejemplo, en Argentina no podemos pagar estos números, por lo cual a veces sencillamente no tenemos otra opción. Una vez dijiste... no, lo tengo que explicar bien. Entonces, a veces pregunto a la gente en el curso, cuando arrancan y cuando terminan, cuál es su herramienta de bioinformática favorito. ¿Sí? Y en algún año había un estudiante que a mí me preguntó, ¿cuál es tu herramienta favorito? Bueno, yo tengo un humor muy negro, sarcástico, si quieres, y dije, bueno, un estudiante de doctorado. ¿Sí? Es un poco así. Todavía tenemos estudiantes de doctorados. Si no tienen plata para gastar, significa que una parte de lo que tienen que hacer es generar las librerías para que podamos bajar el costo de secuenciar. Vivimos ahí. Otro link. Multiplex sequencing using barcoding. No me recuerdo que tiene este. Son 4 minutos. Hello, this is David Coyle, and welcome to the first video in our series on Illumina multiplexing. In this first video, we're just going to do a simple overview of multiplexing, and then in subsequent videos, we'll get into the details. So what is multiplexing? Multiplexing is simply a way to save money by sequencing multi-samples in a single unit. So in our case, an Illumina flow cell lane. This same technique could be applied to 454 pyro sequencing or whatever, but we're going to talk specifically about Illumina. And at $1,000 per lane per run, this is an attractive idea. So there's two ways to think about multiplexing. The first is just to mix highly divergent sequences and sequence them together and then separate them by analysis. You could take a bacterial sequence and a human sequence them together, and then just align them to the respective sequences. However, you have to be really careful of homology that can mess up the alignments. So more common is what's called barcoding. Illumina uses a slightly different technology which they call indexing, but in reality the two terms are used interchangeably, so we'll stick with barcoding. So what is barcoding? Barcoding is simply the addition of a short nucleotide sequence, shown here in purple, that is added to the adapters that are used for PCR amplification. This is the Y adapter that's used by Illumina, and every sequence that's amplified with this adapter will have this unique barcode on it. So basically you create different libraries, each with a unique barcode. You pool the libraries and sequence them together. And then you separate out these different libraries by the barcodes when you do analysis. So just to show sort of what this would look like, here we have 1, 2, 3 different libraries, each with a different barcode. We pool them together, and about a third of the resultant sequences have each of the different barcodes. So what does this look like in analysis? So shown here at the top is a FASTA output
from an Illumina run where we used barcoding. The first 5 bases are the barcode, and the 6th base is the T overhang. So all we do in processing is we cut the barcode, we put it up here, we remove the T overhang, and we remove these first 6 quality scores. So now we have a processed output. So now we can take everything with this barcode, put it into one file, everything with a different barcode, put it into a different file, and we can do our separate analyses. So just to summarize, multiplexing is a way to save money by sequencing multiple samples in the same Illumina flow cell lane. We do this by using a short nucleotide barcode within the primers. And we can have many barcodes in a single experiment. In fact, you can take an entire 96-well plate, everything with a different barcode, sequence all of those samples together, and then separate them during analysis. So that's multiplexing. In subsequent videos, we're going to talk about all of the details. Thanks for watching, and see you then. Bueno, entonces si esto es de tu interés, el video está también en PDF y puedes ver los siguientes videos. ¿Sí? Bien. Cancel. Y volvemos a la clase. Ok. Creo que está claro que se puede usar, por ejemplo, para ADN copia, pero también si vamos a generar librerías y también puede ser jerárquica, podemos usar multiplex para bajar el costo. Ok, bueno, hasta acá más o menos sobre la tecnología. Ahora vamos a mirar algunas aplicaciones que se pueden encontrar en la literatura. Y algunas son súper importantes, otras no tanto. Alguna cosa que tengo que incluir es algo que se llama exome sequencing. Y el exome es una palabra que viene de expressed genome. No es RNA-seq. Realmente vamos a secuenciar ADN genómica, pero usando un truco nos enfocamos a la parte que está expresado, que puede ser, por ejemplo, secuencia codificante, pero no necesariamente, ¿sí? Porque si algo está expresado, no significa necesariamente que es codificante. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos unas placas, ¿sí? Que tienen oligonucleótidos que corresponden, por ejemplo, a protein coding sequences. Vamos a hibridizar ADN quebrada, más o menos 500 para la base a 1 kilo base, lavar, desnaturalizar, lavar nos perdemos todo lo que no está hibridizado, desnaturalizamos y secuenciamos lo que estaba pegado. ¿Sí? Entonces, en realidad, exome sequencing es una forma para purificar la parte del ADN de tu interés. Es DNA sequencing, not RNA sequencing. RNA-seq es sencillamente, bueno, acá otra vez como he puesto para eucariotas, ¿sí? Isolate total RNA, fragmentar, poly-A, cDNA, secuenciar, simple. Bueno, ahora también con nanopore se puede secuenciar de una forma directa. Bueno, algo que es un poquito más complicado es el ChIP-seq. ChIP es Chromosome Immunoprecipitation. Entonces lo que tenemos es, por ejemplo, queremos saber cuáles son las secuencias que corresponden a un cierto factor de transcripción. Agregamos ADN al factor de transcripción, lo dejamos incubar bajo ciertas condiciones. Vamos a hacer un cross-linking y luego vamos a precipitar con un anticuerpo que va en contra del factor de transcripción. Y de aquí, en este precipitar, vamos a tener este factor de transcripción, pero también el ADN que estaba pegado al factor de transcripción, ChIP-seq. Bueno, lo mismo lo podemos hacer con RiboSeq. Ahora en día lo llamamos más que nada ribosome profiling. Entonces lo que vamos a hacer es tenemos anticuerpos contra ribosomas, precipitamos ribosomas, vamos a sacar el ARN, vamos a generar el ADN que realmente el ARN que realmente lo que estamos usando para generar proteínas. Entonces esa es una forma
que generan resultados que están más cerca de lo que está pasando a nivel de proteína. ¿Sí? Porque puede ser que tenemos un mensajero que está presente, pero que no lo estamos traduciendo. Entonces, con Ribosome Profiling podemos identificar cuáles son los mensajeros que realmente estamos traduciendo. Eso va a ser importante también en la clase de Gene Prediction. Significa, es una parte nueva que tiene que leer un paper y ahí aparece. Lo van a ver. Bueno, hay muchos más trucos que se pueden usar que también algunos están en el paper de Gene Prediction. Ahora quiero mostrar algunos casos, ¿sí? Bueno, el primer caso es el caso del Miller Syndrome. ¿Qué es el Miller Syndrome? Es una enfermedad muy poco común, por lo cual nos falta mucho conocimiento, ¿sí? Y en el momento que estaban investigando un caso de este, no sabían, aunque era hereditario, si era algo recesivo o dominante. Sencillamente porque había muy poco material. Bueno, secuenciaron exomas, en este caso sí, de dos hermanos afectados con padres no afectados. Bueno, ese tiene una aproximación de genómica comparativa. ¿Sí? Entonces vamos a comparar muestras que tienen alguna característica y muestras que no tienen esta característica. Bueno, por lo menos no diploide. ¿Okay? Bueno, lo que también tenían eran adicionalmente muestras de dos individuos afectados. Bueno, secuenciaron unos 5 gigabases por individuo y hicieron un análisis comparativo. Bueno, primeramente miraron a mutaciones no sinónimas. ¿Qué son las no sinónimas? Bueno, voy a arrancar con las sinónimas. Una mutación sinónima de ADN significa que el codón que corresponde no va a codificar por otro residuo. Eso tiene que ver con el hecho que el código es degenerado. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, para la leucina tenemos 6 codones diferentes. Cualquier mutación entre estos 6 codones es no sinónima. ¿Por qué? Porque no resulta en un cambio a nivel proteico. Bueno, entonces aquí buscaron por no sinónimo que sí resulten en un cambio a nivel proteico. ¿Entiende? Bueno, también incluyeron splice acceptor y donor size. Creo que también va a ser claro. Bueno, identificaron primeramente unos 4.000 genes con una mutación y unos 3.000 genes con dos mutaciones, con respecto a la referencia. Bueno, en este punto agregaron información ya disponible en este momento, ya es creo que en 10 años pasado, que en ese punto había dos colecciones, HapMap y SNP Database. Hoy en día hay otras colecciones, aunque no son fáciles de identificar, existen. Sencillamente hicieron un filtro. ¿Por qué? Bueno, todos estos genes son las mutaciones. Quizás ya estaban también presentes en la librería de HapMap, quizás que tenían como 1.000 genomas secuenciados en este momento. Significa que tenemos como 1.000 controles. ¿Sí? Y hay muchas genes con la misma mutación, significa que esta no es. ¿Sí? Porque esas personas no tenían el Miller Syndrome. Bueno, después de ese filtro, terminaron con opción 1, que será como dominante, 40 veces más, y opción 2, recesivo, 500 veces más. Bueno, lo que tienen en común los dos hermanos resultó en que había desde dominante 228 candidatos si era dominante y 9 si era recesivo. Tiene que ver con la diploidad, ¿sí? En común con el individuo 3 y 4, nosotros dos personas ¿sí? Afectados, resultó en 3 y 4. ¿Sí? Con el individuo 3 y 4 resultaron en 8 siendo dominante y 1 siendo recesivo. Y este 1 correspondió a una enfermedad o algo, una proteína DHOHD, no me recuerdo de qué es. Hicieron más análisis, buscaron más información y decidieron que al final la proteína involucrada era la proteína DHODH y que aquí podrían identificar cuál es la causa de la enfermedad.
Otra, Crohn's-like. Bueno, ese pasó que en Alemania. Nicolás tenía una enfermedad parecida a Crohn's disease. Es una enfermedad bastante compleja. Y una parte es que hay inducción de apoptosis. ¿Sí? Bueno, pero este flaco tenía algunas cosas parecidas, pero otras no. ¿Sí? Y querían saber qué era, porque si no, ahí va a morir. Bueno, okay. Entonces, otra vez secuenciaron su exoma, identificaron una cantidad de SNPs, hicieron un análisis posterior, identificaron una mutación de cisteína a tirosina hemocigota en el gen X-linked inhibitor of apoptosis. Entonces, en este caso, hicieron lo mismo, filtro, pares, etcétera, etcétera, pero no llegaron a algo tan claro. Entonces, lo que estaban mirando es sencillamente, bueno, ¿cuáles son los locus, los genes, la proteína que identificamos? Y había uno que se llamaba X-linked inhibitor of apoptosis. Y dado que la apoptosis es una parte de Crohn's disease, dije que, bueno, quizás es este. Bueno, confirmaron la mutación por sangre. Y dije, bueno, tenemos una explicación científica, lo vamos a tratar de generar usando bone marrow transplantation. ¿Sí? Bueno, hicieron un bone marrow transplantation con el gen correcto y 40 días post-trasplantante mejoró el chico y según mi mejor conocimiento, no hice el chequeo ayer, sigue sin reaparición de síntomas. Entonces, en este caso también, usando información ya disponible de anotación, conocimiento biológico y secuenciación, identificaron de una forma bastante rápida cuál era la causa de la enfermedad y tenían una solución. COVID hoy no. Vamos a otra epidemia que quizás algunos se recuerdan. Había una epidemia, no pandemia, epidemia, ¿por qué? Porque lo identificamos bien, que era en el norte de Alemania, ¿sí? En 2011 falleció una mujer de 83 años y comenzó una epidemia de coli en el noroeste de Europa. Bueno, ¿qué hicieron? Es toda una línea histórica, pero a todo súper rápido. En primera instancia aislaron la cepa. Para obtener una herramienta diagnóstica se requiere la secuencia genómica, ¿sí? Porque las cepas de coli hay tantas, es la única forma para saberlo, diagnosticar, que puedes usar, por ejemplo, para frenar la epidemia, para aislar a la gente. Dije que, bueno, necesitamos la secuencia genómica. Y en este punto había el Instituto BGI en Shenzhen. Lo que tenía el BGI en Shenzhen es que en un año compraron 100 Illumina High-Sex. En el momento que había en todo el mundo, creo que había 40. Entonces, era un instituto con una cantidad de secuenciadores tremendo. Y eso dije que, bueno, como parte de publicidad, lo vamos a secuenciar nosotros. Y lo secuenciaron con un Ion Torrent. ¿Por qué con el Ion Torrent? Porque es más rápido. Fíjense en la tabla que puse, ¿sí? En 3 días secuenciaron la cepa. Pusieron todos los datos online, pidiendo al público científico, si lo podemos ensamblar vía lo que se llama crowdsourcing. Bueno, y lo hicieron en el 16 de junio. Mira, 11 de mayo arrancó la epidemia y 16 de junio, un mes tarde, ya tenían un primer ensamblaje de la secuencia. Y lo que apareció era un mosaico entre dos E. coli ya medio fatales, una transferencia lateral entre una E. coli enteroagregativa y una enterohemorrágica. Bueno, las dos me suenan muy mal, yo no tengo nada de conocimiento médico, pero la combinación fue realmente fatal. 5 semanas identificaron la cepa, la causa y se desarrolló un ensayo diagnóstico en base de PCR. Y chao, epidemia. Bien, la última. La secuenciación genómica, ya hay muchas secuencias humanas hechas. El costo ahora está, ese es un link, se puede chequear más tarde. No es tan importante. El costo está más o menos ahora a $600 por un genoma humano. Está baratísimo. ¿Sí?
Bueno, eso significa que por un lado necesitamos mucho bioinformática y de aquí mucho bioinformática. Pero otro punto que quiero destacar un poco y luego hacia ustedes para hacer algo con son algunas preguntas éticas y la primera pregunta que quiero poner es que ¿cuándo tiene que pagar la obra social? ¿Sí? Eh, entonces cuando yo me siento mal, ¿sí? Y tengo la idea de que, bueno, quizás que tengo esta y quiero secuenciar, ¿lo tiene que pagar la obra social o tengo que pagar yo? Bueno, la obra social lo debería pagar, por ejemplo, si este resulta en que puede bajar el coste económico del tratamiento. Pero en otros casos, en muchos casos, no está claro. ¿Sí? Eh, bueno, aunque son solamente $600, eh, es plata. Otra cosa es que es una enfermedad. Bueno, por los fanáticos de las películas, sugiero mirar a la película Gattaca, ¿sí? Que es una película de ciencia ficción donde hay gente que están mejorados, que tratan de mejorar para entrar, por ejemplo, en un programa de astronauta. Segunda pregunta, ¿quién tiene acceso a los datos? Entonces, yo hago la decisión, voy a secuenciar mi genoma y voy a estudiar la secuencia e identifico que tenga una alta probabilidad de morir antes que tengo 59 años. Bueno, yo tengo 57 ahora en día, entonces voy directamente, voy a mi agente de seguro y voy a poner un seguro de vida de la puta madre. ¿Se entiende, no? Eh, Esa es una cosa. Pero otra cosa es, ¿el empleador tiene acceso o no? ¿El obra social? Bueno, son cosas para pensar. Más que nada, y esa es otra cosa que seguramente que he escuchado alguna vez, si estamos pensando en CRISPR-Cas, porque con CRISPR-Cas, y que hay un link a un video de creo que son unos 10 minutos de nuevo, es una tecnología que nos permite hacer mutaciones puntuales también en genomas humanos. Hay un moratorio, eh, pero bueno, ya escucharon que antes de ese moratorio había un chino loco que ya estaba empezando con CRISPR-Cas con algún embrión. Bueno, son todas cosas que se tienen que discutir. Tiene muchas posibilidades. La tecnología en general viene con cosas que son positivas, pero también viene con cosas que son negativas. Y antes de desarrollar la tecnología para que la podamos usar en la sociedad, tenemos que hacer estas discusiones sobre, bueno, ¿cómo lo vamos a regular? ¿Cómo vamos a regular CRISPR-Cas y cómo vamos a regular la medicina de precisión? Bueno, eso es todo lo que tengo que hablar sobre la parte de secuenciación, solo que, bueno, el paper que viene con la clase de Gene Prediction va a mostrar algunas cosas más detalladas eh, de secuenciar. Y este va más que nada a la parte no codificante. Lo vamos a aclarar en teoría 6. Las próximas teorías son dos, tres clases de evolución molecular. ¿Sí? Entonces, todavía tampoco vamos a arrancar realmente con biología computacional o bioinformática. Bueno, nos vemos en la próxima clase.